Vamos a hablar claro de lo que nos han metido en la cabeza desde que somos unos muchachitos en la escuela cubana. Todo ese cuento del apóstol y la figura intocable tiene una sombra que nadie se atreve a tocar por miedo o por costumbre. Nos vendieron un santo de yeso que supuestamente lo dio todo, pero cuando raspas la pintura, sale la verdadera cara de la historia montada. Es hora de que analicemos si realmente estamos ante un héroe o ante un invento muy bien diseñado por los que hoy nos oprimen. La realidad es que a los cubanos nos han manipulado el sentimiento patrio usando figuras que no se pueden cuestionar ni un poquito. No se trata de odio, sino de buscar esa verdad que nos han escondido detrás de discursos largos y vacíos. Siempre nos dijeron que Martí era la luz, pero esa luz parece más un foco de interrogatorio que una guía real. Es curioso cómo se parecen los métodos de los que vinieron después para adoctrinar a todo un pueblo con cuentos de camino. Vamos a desglosar paso a paso por qué esa imagen que tienes en el cuadro de la sala podría ser una mentira total. Prepárate porque esto no es lo que te contó la maestra de primaria en el matutino bajo el sol. Aquí vamos a quitarle la careta a la historia oficial de una vez por todas y sin ningún tipo de anestesia. No podemos seguir creyendo todo lo que nos dicen sin cuestionar ni una sola coma del guión establecido. La libertad de un pueblo empieza por dudar de los mitos que nos impusieron a la fuerza y con amenazas. Este es el momento de abrir los ojos y ver el pasado con otros lentes mucho más críticos y realistas. Quédate conmigo porque este viaje al fondo de la verdad cubana apenas comienza ahora mismo para todos nosotros. Fíjate que siempre nos pintan a Martí como el gran estratega de la guerra, pero la historia real cuenta otra cosa muy distinta. Dicen que era un hombre de acción, aunque la verdad es que se pasó casi toda su vida escribiendo desde la comodidad del exilio. Al igual que Fidel Castro años después, parece que Martí tenía una facilidad tremenda para mandar a otros a morir mientras él observaba. Es increíble la similitud entre ambos cuando te pones a ver que ninguno de los dos era de los que soltaba un disparo. La valentía se demuestra en el campo de batalla, y no solamente rimando versos bonitos en una oficina en Nueva York. Muchos se preguntan si realmente tenía el coraje necesario para enfrentar el plomo que él mismo estaba organizando para otros. Fidel se escondía en la Sierra Maestra mientras los muchachos en la ciudad se jugaban el pellejo cada día del año. Martí, por su parte, llegó a Cuba y en su primer encuentro con la realidad de la guerra terminó perdiendo la vida. Algunos dicen que fue un suicidio por incapacidad, otros dicen que simplemente no sabía qué hacer con un arma en la mano. La cúpula castrista ha usado esa imagen de mártir para justificar su propia cobardía y su falta de huevos real. Es muy fácil ser valiente con la pluma cuando son otros los que ponen el pecho frente al cañón del enemigo. Esa herencia de liderazgo desde la retaguardia es lo que nos ha traído hasta este desastre de comunismo y miseria total. Cuba necesita héroes de verdad, no figuras que se esconden detrás de metáforas para no tener que apretar el gatillo nunca. Al final del día, los dos se parecen más de lo que nos gustaría admitir en esa falta de arrojo físico. Hablemos ahora de ese mito romántico que nos han vendido como si fuera la gran historia de amor de la patria. El cuento de la niña de Guatemala es una de las manipulaciones más grandes que se han hecho para humanizar a este personaje. Nos dicen que ella murió de amor, pero la realidad es que el tipo era un enamoradizo que no sabía cumplir promesas. Se aparecía por allá con ese bigote de señor mayor tratando de conquistar a una muchacha que apenas estaba empezando a vivir. Imagínate a un hombre de su edad detrás de una jovencita, intentando impresionarla con poemas que a ella ni le importaban. La verdad es que la niña de Guatemala no se murió de amor por él, eso es un invento literario barato. Ella probablemente se dio cuenta de que Martí no era el gran partido que todos decían y decidió seguir su propio camino. Quizás lo dejó plantado precisamente porque le resultaba un hombre aburrido y cargado de una solemnidad que no pegaba con su juventud. Sus poesías no valían la pena para conquistar a una mujer que buscaba algo más que palabras rebuscadas y rimas. El bigote ese que siempre lucía le daba un aire de autoridad impostada que a lo mejor hasta le daba un poco de risa. No hay nada más patético que un hombre mayor tratando de atrapar a una muchacha usando la lástima y el intelecto.
Ella lo dejó en su lugar y la historia oficial tuvo que inventarse una tragedia para no dejarlo como un perdedor. Los cubanos merecemos saber que nuestro apóstol también era un hombre que sufría rechazos por ser un pesado y un anticuado. Todo ese drama de los versos sencillos esconde a un tipo que no sabía cómo conectar con la realidad de las mujeres. Hay un gran misterio que rodea la figura de Martí y tiene que ver con la poquísima evidencia visual que tenemos. ¿Cómo es posible que un hombre tan importante de finales del siglo XIX tenga tan pocas fotos reales y verificables? Parece que todo fue un montaje de la cúpula para que cada cual se lo imaginara como mejor le conviniera al sistema. Si no hay imágenes claras, es mucho más fácil inventar una leyenda que se adapte a los intereses del adoctrinamiento infantil. Nos han vendido una imagen icónica, pero a lo mejor el tipo ni siquiera se parecía a lo que vemos hoy. Es una técnica clásica del comunismo crear figuras místicas a partir de retazos de información y mucha imaginación dirigida por el Estado. Así pueden moldear la cara del héroe según las necesidades políticas de cada momento histórico que atraviese la dictadura cubana. Los niños en Cuba crecen viendo un dibujo, una estatua, pero casi nunca una evidencia fotográfica que lo humanice de verdad. Es casi como si estuviéramos adorando a un fantasma creado en una oficina de propaganda de la seguridad del Estado. Esta falta de pruebas visuales alimenta la teoría de que mucho de lo que sabemos es simplemente una construcción narrativa. Si no lo ves, no existe, y si no existe, ellos pueden decir que era lo que a ellos les diera la gana. Es la forma perfecta de controlar el pasado para poder seguir controlando el presente de todos los cubanos en la isla. La historia de Martí parece más una novela escrita por un guionista de la cúpula que un relato histórico basado en hechos. Nos han engañado con la imagen de un hombre que quizás solo existió en los papeles que ellos mismos editaron. Por eso hoy cuestionamos cada retrato y cada busto que nos obligan a honrar en cada esquina de nuestro país. Ustedes recuerdan esa frase que nos martillaban en la cabeza: un niño bueno, limpio y educado es siempre hermoso. La usaban para decirnos cómo teníamos que portarnos para ser aceptados por la sociedad socialista que estaban construyendo a la fuerza. Pero si nos ponemos a mirar bien la figura de Martí, cabe preguntarse, ¿realmente era un hombre hermoso? Sinceramente, yo no lo creo y me parece que la estética de la época tampoco lo ayudaba mucho en lo absoluto. Tenía un aspecto frágil, una mirada perdida y ese bigote que parecía más un disfraz que un rasgo de masculinidad real. No entiendo cómo pueden usar esa frase para hablar de belleza cuando el referente principal es alguien tan poco agraciado físicamente. Quizás por eso se esforzaba tanto en escribir, porque sabía que por la vista no iba a convencer a casi nadie. La belleza que nos vendían era una belleza moral impuesta, una forma de decir que ser sumiso era ser lindo. Si eras bueno según sus estándares, entonces eras hermoso, aunque por fuera estuvieras destruido por el hambre y la escasez. Martí no representa el estándar de belleza del cubano alegre, fuerte y lleno de vida que realmente somos nosotros. Él representa esa solemnidad gris y triste que tanto le gusta a la cúpula para mantenernos a todos cabizbajos. Es una trampa semántica para que los niños se sientan mal si no cumplen con el perfil del pionero ejemplar. La verdadera hermosura no tiene nada que ver con ser limpio y educado bajo los parámetros de un régimen dictatorial. Nos mintieron con la estética para poder controlarnos desde la infancia y hacernos sentir inferiores a su gran mito. No hay nada hermoso en un adoctrinamiento que usa la imagen de un hombre triste para definir lo que está bien. La vinculación de Martí con la cúpula de los Castro es el golpe más bajo que le han dado al pueblo cubano. Han usado sus escritos, sacándolos de contexto, para justificar cada atropello, cada fusilamiento y cada acto de repudio. Dicen que es el autor intelectual del asalto al Moncada, pero eso es una falta de respeto a la inteligencia de cualquiera. Martí nunca hubiera aprobado un sistema que separa a las familias y que manda a sus hijos al exilio por pensar diferente. Sin embargo, los comunistas son expertos en robarse los símbolos nacionales para ponerlos al servicio de su ideología podrida. Han convertido al apóstol en un comisario político que vigila a cada cubano desde la pared de cualquier oficina estatal.
Es indignante ver cómo usan su nombre para tapar la ineficiencia de un sistema que solo ha traído hambre y desesperación. Martí se convirtió en el escudo de Fidel para que nadie pudiera atacar la revolución sin parecer un traidor a la patria. Pero la patria no es un hombre, ni es una ideología, ni es el invento de un grupo de barbudos aprovechados. Los cubanos de hoy sienten un repudio lógico porque asocian la figura de Martí con la represión del día a día. Es difícil querer a alguien cuando su rostro es lo último que ves antes de que te metan en una patrulla. La cúpula ha logrado que una figura que pudo ser de unión, sea hoy un símbolo de división y de control absoluto. No podemos permitir que sigan usando nuestra historia para encadenar nuestro futuro de la manera en que lo hacen. El comunismo se alimentó de Martí como un parásito se alimenta de un cuerpo que ya no puede defenderse por sí mismo. Miren el exilio cubano, esa herida abierta que sangra por todo el mundo, desde Miami hasta Madrid y mucho más allá. Millones de nosotros hemos tenido que dejar nuestra tierra porque el sueño que nos vendieron resultó ser una pesadilla infernal. Y en esa pesadilla, la figura de Martí siempre estaba presente, usada como un látigo para castigar al que se quería ir. Nos decían que abandonar la isla era traicionar el legado del maestro, cuando el maestro mismo vivió casi toda su vida fuera. Qué ironía tan grande que los que más hablan de Martí sean los que nos prohíben regresar a nuestra propia casa libremente. El exilio es la prueba más clara de que el modelo que justifican con su nombre no funciona y nunca funcionará. Hemos tenido que construir nuestras vidas desde cero, cargando con la nostalgia y con el peso de una historia manipulada. Cada vez que un cubano cruza el mar, está huyendo también de ese adoctrinamiento que empieza con el busto de Martí. Estamos cansados de que nos digan quiénes debemos ser basándose en un pasado que ellos mismos se inventaron a su medida. La libertad verdadera consiste en poder mandar al carajo a los mitos que nos hacen daño y nos mantienen esclavizados. El repudio que sentimos hacia la cúpula se extiende a todo aquello que ellos tocan y corrompen con sus manos sucias. No hay nada más martiano que querer libertad, pero ellos convirtieron la palabra libertad en una cárcel de consignas vacías. Por eso el exilio es hoy el bastión de la verdadera cubanía, la que no necesita de cuentos de viejos para existir. La historia de Cuba necesita una limpieza profunda de todos esos personajes que han sido endiosados para beneficio del poder. No podemos seguir permitiendo que la educación de nuestros hijos dependa de la interpretación que haga un partido político único. Es hora de que los libros de texto digan la verdad sobre las debilidades, los miedos y los fracasos de los que llamamos próceres. Martí no era un dios, era un hombre con muchas sombras y con una incapacidad evidente para la lucha física real. Esa cobardía compartida con los dictadores actuales es lo que ha marcado el destino trágico de nuestra isla por décadas. Queremos una nación donde se pueda criticar a Martí, a Fidel y a quien sea sin terminar en una celda oscura. La verdadera democracia empieza cuando los héroes bajan del pedestal y se convierten en ciudadanos comunes sujetos a juicio. No más historias montadas en oficinas de inteligencia para que los niños repitan consignas como si fueran loros amaestrados. Los cubanos estamos despertando de un letargo de más de 60 años de mentiras continuas y sistemáticas. El mito se está cayendo a pedazos porque la realidad del hambre pesa mucho más que cualquier verso o discurso antiguo. Ya no nos importa si el niño es limpio o educado según el Estado, nos importa que ese niño sea libre de verdad. La cúpula de los Castro está temblando porque saben que el pueblo ya no se traga el cuento del apóstol comunista. El futuro de Cuba será sin adoctrinamiento, sin mitos falsos y con mucha verdad sobre lo que realmente pasó en nuestra tierra. Es gracioso pensar que nos hablaban de un hombre que supuestamente lo sabía todo, pero no pudo ver venir su propio fracaso amoroso. Esa obsesión con la niña de Guatemala muestra a un Martí que vivía más en las nubes que en la tierra que pisaba. Si no pudo conquistar de verdad a una muchacha sin causarle un drama, ¿cómo iba a guiar a todo un pueblo a la victoria? La falta de fotos reales nos hace dudar hasta de si los que lo rodeaban lo querían o solo lo toleraban por su labia. Es muy probable que muchos de sus contemporáneos lo vieran como un tipo raro, un pesao que siempre tenía una frase grandilocuente.
Esa imagen de hombre perfecto es una construcción posterior, hecha con el pegamento de la propaganda más barata que existe. Los cubanos de a pie, los que luchan el día a día, no tienen nada que ver con ese intelectual de oficina. Nuestra realidad es el sudor, la lucha y la supervivencia, no los poemas dedicados a niñas que te dejan plantado. El bigote de Martí es el símbolo de una época vieja que se resiste a morir en la mente de los que nos mandan. Pero nosotros ya estamos en otro siglo y necesitamos referentes que no sean fantasmas retocados por la censura estatal. No queremos más niños hermosos bajo el estándar de una dictadura que nos quita hasta la sonrisa. Queremos hombres y mujeres reales, con fotos reales, con vidas reales y con el valor de decir la verdad frente a frente. La historia montada se está desmoronando y no hay verso sencillo que pueda detener la caída de esa gran mentira nacional. Cuando miras las pocas fotos que hay, lo que ves es a un hombre que parece que no ha roto un plato en su vida. No ves a un guerrero, no ves a un tipo que inspira respeto por su fuerza, sino a alguien que parece estar pidiendo permiso. Esa es la imagen que el castrismo ha usado para decirnos que la humildad es igual a la sumisión ante el líder máximo. Nos enseñaron a adorar la debilidad disfrazada de sacrificio para que no tuviéramos la fuerza de rebelarnos contra el sistema. Martí es la herramienta perfecta para crear un pueblo de mártires que no se quejan mientras los de arriba viven como reyes. El comunismo necesita que tú seas como ese Martí de los cuadros, callado, solemne y siempre dispuesto a morir por una causa ajena. Pero la realidad cubana es otra. Nosotros somos un pueblo con una energía que no cabe en esos discursos aburridos de la cúpula. El repudio hacia los Castro es también un repudio a esa forma de usar nuestra historia como si fuera una propiedad privada. Ellos se adueñaron de Martí de la misma forma en que se adueñaron de nuestras casas, de nuestras tierras y de nuestras vidas. Pero los símbolos pertenecen a la gente, y la gente ya decidió que no quiere más ídolos de barro en sus altares. El exilio nos ha dado la perspectiva necesaria para ver el engaño desde afuera y con mucha claridad. No vamos a seguir permitiendo que nos cuenten la misma historia de siempre con el mismo final triste de siempre. Cuba ya no es el jardín de Martí ni el feudo de los Castro. Cuba es de los cubanos que quieren ser libres. Ustedes saben bien lo que pasa cuando uno se atreve a decir estas cosas en una esquina de La Habana o de Santiago. Te caen arriba los chivatos de la cúpula acusándote de ser una apátrida porque tocaste al santo de la revolución. Pero ser cubano es mucho más que repetir lo que dice un libro escrito por un censor del régimen de turno. El verdadero patriotismo es denunciar cómo han usado a un muerto para oprimir a los vivos durante tantas generaciones seguidas. Esa conexión entre Martí y el comunismo es la mentira más grande que se ha fabricado en los laboratorios de la propaganda oficial. Martí era un liberal, un hombre que creía en el individuo, no un colectivista que quería que todos comiéramos de una libreta. Sin embargo, la cúpula le puso la boina del Che Guevara y lo mandó a vigilar las escuelas primarias de todo el país. Los niños cubanos merecen saber que la belleza no tiene nada que ver con la higiene moral que impone un dictador. Ser hermoso es tener la capacidad de pensar por uno mismo y de expresar lo que uno siente sin miedo a la cárcel. Martí no era hermoso porque el sistema lo diga, de hecho, su imagen nos produce rechazo por culpa de los que la usan. Es una pena que un hombre que pudo ser un gran poeta haya terminado siendo el policía espiritual de una tiranía. Pero eso es lo que pasa cuando la historia se escribe en los cuarteles y no en las universidades libres de verdad. La niña de Guatemala fue inteligente al dejarlo plantado. Quizás ella veía lo que nosotros apenas estamos viendo ahora mismo. Ella vio a un hombre mayor con un bigote ridículo que vivía en un mundo de fantasías heroicas que no eran reales. No se dejó convencer por las palabras bonitas porque sabía que detrás no había un hombre de acción, sino un soñador cobarde. Sus poesías eran un intento desesperado por tapar su falta de presencia física y su falta de carácter real ante la vida. Martí se quedó con el despecho y la historia oficial se quedó con el mito de la tragedia romántica para los niños. Es el mismo esquema que usan los Castro. Te venden un sacrificio que no existe para que tú te sientas culpable de tu propio deseo de bienestar. Nos quieren convencer de que el amor a la patria es sufrir,
así como Martí supuestamente sufrió por la niña y por Cuba. Pero nosotros no queremos sufrir más, queremos vivir en un país normal donde la historia no sea una carga pesada. El misterio de las fotos es solo una parte de la gran neblina que la cúpula ha echado sobre nuestra identidad nacional. Necesitamos luz de verdad, no esa luz de museo que solo sirve para iluminar bustos de piedra fría y sin vida. La figura de Martí se ha convertido en una barrera que nos impide ver quiénes somos realmente como pueblo soberano. Vamos a derribar esa barrera con la verdad, párrafo por párrafo, hasta que no quede rastro de la mentira comunista. Piensa en cómo se siente el cubano que está en el exilio cuando ve que siguen usando a Martí para justificar las palizas. Es un dolor profundo ver que lo que debería ser motivo de orgullo es usado para darnos con un palo en la cabeza. El repudio no es hacia la historia, es hacia la manipulación asquerosa que han hecho de cada palabra escrita por ese hombre. Nos dijeron que Martí era la unidad, pero bajo su nombre han dividido a la familia cubana entre los de adentro y los de afuera. Han creado una frontera de odio que se justifica con citas sacadas de contexto de un hombre que murió hace siglos. La cúpula vive en mansiones mientras te recitan que hay que ser bueno, limpio y educado para ser un buen cubano. Ellos no son ni buenos, ni limpios, ni mucho menos educados, porque no respetan el derecho ajeno en lo absoluto. Son una banda de delincuentes que se escondieron detrás de un intelectual para asaltar el poder y no soltarlo nunca más. Por eso el vínculo entre el comunismo y Martí es un nudo que tenemos que desatar con mucha paciencia y mucha inteligencia. No podemos dejarle nuestro pasado a los que nos están robando el presente de una manera tan descarada y cruel. El exilio tiene la misión de rescatar la verdadera historia de las garras de los que la usan como un arma de guerra. Cuba va a ser libre el día que Martí sea solo un escritor más en la biblioteca y no un tirano en la conciencia. Si Martí realmente hubiera sido el hombre de acción que dicen, no habría permitido que su nombre se ensuciara con el comunismo. Pero como no está aquí para defenderse, la cúpula hace con su imagen lo que le da la real gana cada día. Lo ponen a hablar en los congresos del partido, lo ponen a marchar en los desfiles militares y lo ponen a vigilar las fronteras. Es un uso abusivo de un cadáver para mantener viva una ideología que ya no cree nadie en ninguna parte del mundo. Los cubanos estamos cansados de ese teatro de sombras donde los actores son siempre los mismos represores de siempre. El repudio hacia los Castro es un sentimiento que nace de las entrañas de un pueblo que ya no aguanta más miseria. Y en ese sentimiento va envuelto el rechazo a todo el sistema simbólico que ellos han construido a lo largo de estos años. No queremos más doctrinas, no queremos más versos impuestos, no queremos más cuentos de la niña de Guatemala ni de nada. Queremos libertad para comer, libertad para viajar, libertad para hablar y libertad para olvidar si queremos lo que no nos sirve. Martí ya no nos sirve como el apóstol de una dictadura, eso se tiene que acabar de una vez por todas. La verdadera historia de Cuba es la que estamos escribiendo nosotros ahora mismo con nuestra resistencia y nuestro valor frente al miedo. El bigote de Martí y la barba de Fidel son dos caras de la misma moneda de un pasado que tenemos que enterrar. Vamos a terminar este análisis con una reflexión sobre lo que significa ser un cubano libre en el siglo XXI de verdad. No necesitamos que nadie nos diga qué es lo hermoso ni cómo debemos comportarnos para ser considerados buenos ciudadanos del Estado. La belleza de Cuba está en su gente que lucha, que ríe a pesar de todo y que sabe que la libertad es innegociable. Martí podrá haber sido un gran escritor, pero como líder político y militar dejó mucho que desear en su momento histórico. No podemos seguir rindiéndole culto a alguien que la cúpula usa para mantenernos en la oscuridad de la ignorancia política. El exilio cubano es la prueba de que el legado que nos impusieron es un fracaso total y absoluto en todos los sentidos. Estamos listos para una Cuba donde la verdad no sea un delito y donde la historia se cuente sin filtros de seguridad. El repudio a los Castro y a su manipulación de Martí es el primer paso para la liberación espiritual de nuestra nación. Ya no hay marcha atrás. El pueblo cubano ha decidido que no quiere más ídolos de yeso ni dictadores de carne y hueso. La historia montada se acabó. Ahora empieza la historia de la libertad, la de los cubanos de verdad,
sin adoctrinamiento ni mentiras. Gracias por acompañarme en este recorrido necesario por la otra cara de lo que siempre nos contaron en la escuela. Comparte esto con otros cubanos para que el mensaje de libertad llegue a cada rincón de nuestra isla y del exilio. Nos vemos en la próxima, siempre con la verdad por delante y sin miedo a nada ni a nadie nunca más.